A ver, listo. Hola, mi nombre es José Luis Pascasio y el día de hoy estoy con el doctor Héctor Acuña, especializado en alergología e inmunología en pediatría, con un posgrado de la UNAM, y le haré unas preguntas breves sobre el tema de las vacunas contra el COVID-19. Esta entrevista es parte de un trabajo académico y no busca recopilar información personal ni privada, sino algunas opiniones y experiencias sobre el tema. También recuerdo que no es obligatorio contestar o responder todas estas preguntas y si desea puede terminar la entrevista en cualquier momento deseado. Buenas tardes, doctor Héctor, ¿cómo está? Muy bien, José Luis, un placer saludarte desde Chiapas. Claro que sí, gracias. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de las vacunas en la salud pública para la prevención de enfermedades? Mm, Dentro de la historia, dos puntos importantes que han marcado toda esta trayectoria de la humanidad se resumen en el lavado de manos y la aplicación de vacunas. Entonces, la aplicación de vacunas es em, una terapéutica dentro de la medicina que permite salvaguardar la salud de los seres humanos contra enfermedades prevenibles por vacunación. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta será, ¿cuáles son los protocolos y estándares utilizados para evaluar la seguridad y efectividad de estas vacunas? Existen protocolos ampliamente conocidos. Primero, cursan con etapas, primera, segunda y tercera etapa. Primero se diseña sobre qué microorganismo se va a plantear la vacuna y en base a eso se empiezan a hacer los estudios para conocer bien el microbio, para conocer bien la inoculación, es decir, la introducción de este microorganismo al cuerpo y cómo reacciona. En un principio se inician con 10 personas, si no hay algún efecto se aumenta a 100, luego a 1000, luego 10,000, y cuando estos estudios responden de manera satisfactoria, pues la vacuna sale para que esté accesible a todos los seres humanos. Ok, perfecto. ¿Cómo se manejan y se comunican los posibles efectos secundarios que estas vacunas podrían ocasionar en pacientes? Todo depende del tipo de vacuna. Hay vacunas que utilizan los microorganismos y los matan, se llaman vacunas por virus vivos atenuados. Hay vacunas que utilizan una parte de la vacuna, es decir, RNA o DNA. En el caso del COVID es un RNA. Y sobre este tema es lo que condiciona. Las vacunas que ocasionan mayor efecto adverso son las vacunas que utilizan los virus vivos atenuados, es decir, aquellos virus debilitados que pueden ocasionar muchos efectos adversos. Ponemos como ejemplo el COVID, que puede ocasionar parte o un proceso de fiebre, malestar general o toda la sintomatología de COVID en menor grado, o los efectos adversos que puede provocar la vacunación. Vimos que algunas vacunas como la de AstraZeneca dentro del COVID ocasionaba que la sangre se coagulaba y ocasionaba trombosis. Y hay otras partes importantes como son las manifestaciones alérgicas que pueden tener las vacunas o aquellos efectos adversos locales como es dolor, enrojecimiento o una fiebrecita después de la aplicación de la vacuna. Ok. Y desde su perspectiva médica y de salud pública, ¿cuál es su visión sobre la obligación de las vacunas en la sociedad? Pues no es una obligación por ley, pero debería ser una obligación civil, social, porque con esto permite que no puedas tú transmitir la enfermedad porque estás vacunado. La vacuna actúa como una memoria inmunológica que te protege contra la infección y si no te da la infección, difícilmente vas a contagiar a otro ser humano. Pero no existe una ley que ocasione o obligue a la persona a vacunarse, pero la vacuna es el método más barato, más fácil, más accesible y más eficaz para prevenir aquellas enfermedades graves. Recordemos que se hace una vacuna en base a la gravedad o severidad de la enfermedad. Si es una enfermedad muy fuerte, letal o que ocasiona la muerte o que puede ocasionar efectos adversos, pues se monta una terapéutica de la fabricación de una vacuna.
pero si existe una enfermedad que es relativamente débil, no molesta, pues no se va a invertir tanto dinero para la aplicación de la vacuna. Ok. ¿Cómo podría promoverse una mejor comunicación entre los profesionales de la salud para aquellas personas con dudas sobre las vacunas? Yo creo que debe de existir un canal de información, en este caso sería el gobierno que está obligado a hacerlo, tanto federal, estatal y municipal, por medio de la información, por diversos canales, pueden ser televisión, radio o redes sociales, pero esta comunicación debe ser clara, precisa, didáctica, de tal forma de que la persona que no está relacionado con el gremio médico pueda entenderla, pueda esa información de entender, pueda asimilarla y ejecutarla. Ok. Y hablando de la confianza de estas vacunas, ¿conoce algún ensayo clínico o organizaciones de salud que respalden la seguridad y eficacia de estas vacunas? Sí, los laboratorios tienen la inquietud de producir una vacuna con determinado microorganismo. Una vez que se plantea esa investigación, existe un órgano a nivel mundial que regula estas investigaciones de forma estricta, que es la Organización Mundial de la Salud. Cuando se inscribe un trabajo o un proyecto de vacuna con determinado microorganismo, puede ser virus o bacteria, en este caso fue el COVID o puede ser HIV, eh, ellos se encargan de analizar de manera imparcial la información que recaban en estos estudios. Entonces, el laboratorio está obligado a mandar esa información de qué tanta eficacia tenga la vacuna, qué efectos adversos puede presentarse y realmente si es útil o no, pero el organismo encargado es la Organización Mundial de la Salud. Claro, gracias. Y regresando a las vacunas de COVID-19, ¿cuáles son los efectos principales reportados y cómo se comparan con otras vacunas comunes? Bueno, debido a la premura de este gran fenómeno epidemiológico como fue el COVID, ustedes fueron testigos que nos puso de rodillas a la humanidad, nos aislamos, dejó de haber clases, eventos sociales y existía una fobia muy importante por el desconocimiento. Eh, la vacuna del COVID es una vacuna segura porque existen varias marcas, no vamos a hablar para no hacer publicidad, pero existen, por ejemplo, algunas vacunas que utilizan un vehículo, es decir, para que se pueda introducir a la célula necesitan algo especial. Y en este caso utilizan un virus. Este virus le inoculan partículas del COVID y lo introducen en el microorganismo, en el cuerpo. Este tipo de efectos adversos son relativamente leves, como es dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, inclusive puede haber alergia, y otras vacunas mucho más finas utilizan una parte del virus, en este caso el RNA, que la que estuvo más de moda fue la de Pfizer, y este tipo de vacunas prácticamente es sin ningún síntoma. Sin embargo, se han relacionado con alteraciones en la coagulación de manera sistémica, reacciones adversas o alérgicas que tienen los componentes y los efectos locales, como puede ser una gripita, un dolor de cuerpo, dolor a la aplicación o moretones en el sitio donde se aplicó la vacuna. Pero en realidad son vacunas muy seguras, aquellas que salen al mercado y que están disponibles para la aplicación en los seres humanos. ¿Ok? ¿Y cómo se lleva a cabo la vigilancia de la seguridad de las vacunas una vez después de que son aprobadas? Bueno, por ley a nivel mundial y también aplica en México, existe una comunicación las 24 horas del día donde si existe algún efecto adverso secundario a la vacunación se puedan comunicar. Ahí te van a tomar el nombre de la vacuna, el lote de la vacuna, tu edad, tus datos generales y qué síntomas tienes. Y en base a eso recopilan los datos a nivel nacional y una vez que se recopilan los datos a nivel nacional, se pone a la disposición de la Organización Mundial de la Salud para que estén enterados cuántos efectos adversos o alguna alteración pudo haber ocasionado esta vacuna. ¿Ok? ¿Y
En cuanto a la vacuna del COVID-19, ¿cuál es la duración esperada de esta inmunidad proporcionada por estas vacunas? ¿Y se requiere de una vacuna en un futuro para un refuerzo? Sí, realmente existe mucha especulación en cuanto al tiempo de efectividad de la vacuna y se entiende por efectividad el grado de protección que tiene la vacuna para que no te enfermes. Algunos autores o algunos estudios dicen 6 meses. Esto varía de cada persona, puede durar un año, pero no se tiene una fecha. Regularmente, en términos generales, 6 meses a un año estás protegido. Los refuerzos de la vacunación son excelentes porque un refuerzo estimula más el sistema inmunológico para que monte más respuesta, sea más eficaz, sea más rápida y sea más grande. Entonces, los refuerzos de vacunación son realmente necesarios y depende de cada vacuna según los estudios. Hay vacunas que se administran a los 2, 4, 6 meses, hay vacunas que se administran a los 10 años, hay vacunas que se administran a los 2 años, entonces depende de los resultados de los estudios del fabricante para que pueda aconsejar en qué tiempo puede darse una aplicación de vacuna para un refuerzo. Ok, ¿y cómo se determinan o se determinaron estos intervalos entre las dosis de las vacunas que necesitan múltiples aplicaciones? Qué buena pregunta hiciste. Dentro del sistema inmunológico existe una partícula, vamos a llamarle así, que se llama inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G es la memoria que tiene nuestro cuerpo de todas las infecciones o aplicaciones de vacuna que nos han administrado. Entonces, los investigadores, cuando aplican una vacuna, van a medir esa partícula de inmunoglobulina G, que se abrevia I, G minúscula, G de gato mayúscula. Esta IgG se tiene un determinado número, entonces se toma un control basal antes de la aplicación de la vacuna, buscando esos anticuerpos o esa sustancia de la vacuna y relativamente debe marcar en cero. Cuando se aplica la vacuna, se empiezan a tomar los niveles de sangre. Algunos estudios dicen 7 días, 14 días, pero esto depende del laboratorio. En el punto que llegan, el punto máximo que llega la vacuna se determina como el umbral más alto. Entonces ahí toman como referencia y toman una media. Regularmente la mayoría de los pacientes que se aplican una vacuna tienen una determinada cantidad para determinar si esa cantidad de la sustancia IgG es protectora. Es la forma como miden cuánto tiempo dura la inmunidad, en qué tiempo llega la inmunidad a protegernos, cuáles son los niveles mínimos, cuáles son los niveles máximos. La partícula es IgG, que es un anticuerpo, en este caso sería contra COVID. Ok. ¿Y cuál es su perspectiva sobre la distribución global de esta vacuna de COVID y los desafíos éticos relacionados, tales como a qué países llegaba primero la vacuna y relacionados? Bueno, sabemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial existe muchas organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, y realmente esto es de índole política. Cuando se descubrió que la vacuna era realmente efectiva, los países que iniciaron su vacunación fue Inglaterra, Estados Unidos y la de la Unión Europea, y también incluyendo a Rusia. Después de eso, se tiene que ver qué tipo de protección tenga la vacuna para que sea eficaz. Y la parte más difícil de la logística es la red fría. Debe de estar una vacuna entre 2 a 8 grados. Cuando pasa de eso se complica mucho porque no se tiene los aparatos para que tengan la vacuna en control, pero una vez que tengan esa temperatura de 2 a 8 grados, cada país tiene una red de vacunación, llega y lo empieza a distribuir por medio de los hospitales, en este caso del COVID, los centros de salud para que la población se vaya vacunando. En caso del COVID, se tuvieron que vacunar de forma masiva por la importancia de frenar esta epidemia terrible que nos azotó hace 3 años. Ok, ¿y qué se piensa en la comunidad médica sobre la vacunación obligatoria? Pues todo ser humano, principalmente el aspecto pediátrico y el aspecto, las edades adultas, donde están más protegidos, deben de vacunarse.
hacer hincapié de que la vacunación es protección, es como un seguro de vida que tienes para que no te des enfermedad y recordar que si te aplican una vacuna es porque ese microorganismo es peligroso, que puede dañar y puede poner en peligro tu vida. No existe una ley que obligue a vacunarnos, existen inclusive organizaciones antivacunas que han florecido gracias a la ignorancia o al amarillismo que han tenido su difusión, pero en términos generales no se puede obligar a la vacunación, pero sí se debe de ofrecer una información precisa, concisa, acerca de los beneficios que tiene vacunarse contra ese microorganismo. ¿Ok? ¿Y cómo responden las personas que son vacunadas dependiendo de sus diferentes grupos demográficos, tales como niños, ancianos o personas con enfermedades preexistentes? Pues los efectos adversos realmente son muy poquitos, se mencionan uno en 1000, uno en 10,000, y los síntomas más importantes es dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento y fiebre. En la mayoría de las personas son bien toleradas, no tienen ningún efecto adverso. Esa información es bien recogida en base a si es niño por parte de los papás, se hace conciencia de la importancia de la vacunación y en personas adultas también se les explica que una vacuna, por ejemplo, contra el neumococo es necesaria porque el neumococo ocasiona neumonía en personas adultas o enfermedades bronquiales que puede condicionar la muerte de la persona. Entonces, cuando explicas como médico, la persona lo entiende y se aplica la vacuna sin ningún problema. ¿Ok? Y hablando de los grupos demográficos, ¿existe alguna contraindicación para recibir la vacuna del COVID-19? Sí, existen algunas contraindicaciones, principalmente si aquel paciente tiene el antecedente de alguna alergia importante a alguno de los componentes de la vacuna, puede estar contraindicada parcialmente. Aquellos pacientes que tengan un sistema inmune debilitado, es decir, que hayan recibido quimioterapia y su sistema inmune está bajito, aquellas personas que tienen cáncer y recibieron algún tratamiento con quimioterapia y que debilitó el sistema inmune, o aquellos pacientes que tienen HIV y que tienen un sistema inmune demasiado depletado, que no pueden montar una respuesta, pueden ser algunos de los efectos o las contraindicaciones de la aplicación de la vacuna, pero en términos generales la mayoría de la población está apta para recibir la vacuna. ¿Ok? ¿Y cómo cree que se ha abordado esta desinformación o escepticismo sobre las vacunas durante su desarrollo y distribución? Pues bien, pues existe información tanto mm, de veracidad y de falsedad y sabemos que el impacto del aspecto amarillista o de mentira pues impacta más en las decisiones de no querer hacer las cosas. Entonces, existen muchísima publicación acerca de las contraindicaciones y por qué no debes de vacunarte, pero al final la ciencia es lo que determina la efectividad de la vacuna y eso es lo que debe de prevalecer con la información realmente profesional, sin sesgo, sin ningún conflicto de interés para que se aplique la vacuna. ¿Ok? ¿Y cómo ocurren, por ejemplo, en el COVID, estas mutaciones virales y cómo podrían estas afectar la eficacia de las vacunas actuales? Bueno, dentro de la... El virus para que produzca una enfermedad necesita multiplicarse millones de veces en el microorganismo. Dentro de esas, dentro de esas multiplicaciones, que son millones, algunas se forman de manera, podríamos llamarle errónea. Cuando se forma de manera errónea, prácticamente es otro microorganismo, es decir, una variante o una subclase del virus. Entonces, como el virus infecta muchas células, existen miles de millones de replicación viral y si uno de esos virus cambia su configuración genética, se le llama una cepa diferente. Entonces, es imposible determinar cómo va a ser ese virus y por eso existen muchísimas mutaciones del COVID y afortunadamente, gracias a la vacunación, porque cada ola que ustedes
les decían en las noticias, primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, era un virus relativamente no nuevo, pero sí un virus que podría ocasionar enfermedad en nuestro organismo, y esto ocasiona una disminución en la eficacia de las vacunas, porque las vacunas se hicieron con podemos poner ejemplo contra el virus A, pero si este virus A ya tiene A, B, C, D, E, no va a ser tan eficaz como cuando se hizo la investigación. Por eso es importante también tener en cuenta los aspectos epidemiológicos, cubrebocas en su momento, eh, habitaciones no encerradas, que haya ventilación, lavado de manos, etcétera, etcétera. Pero sí es muy importante mencionar que cada multiplicación o mm, cada virus que ocasiona un cambio puede ser sumamente letal. Ok, gracias. ¿Y cuáles fueron los principales desafíos médicos en el desarrollo contra las vacunas contra este virus COVID-19? Primero, encontrar la naturaleza del COVID, conocerlo bien. El SARS-CoV-2, que es el virus, es un coronavirus. Cómo estaba constituido, cómo se metía a la célula, cuáles eran sus receptores, y una vez entrando a la célula, qué estragos ocasionaba. Cuando se conoce eso, lo que hace es las vacunas, quitarle los pedacitos del virus, ver de qué forma se pueda introducir al cuerpo, y una vez que se introduzca al cuerpo, cómo va a llevar esta célula para que produzca un mecanismo de defensa. Creo que esa fue la parte más importante del COVID. Una vez que se tenga ese respaldo, ver qué tanta respuesta puede llegar a montar. Si su respuesta no es satisfactoria, es decir, no es protectora, se desecha la vacuna. Si esa respuesta que se introduce el virus en el organismo, el virus en el cuerpo, y este microorganismo puede ocasionar un levantamiento de las defensas que nos van a proteger, pasa a la siguiente fase. Pero si este mismo microorganismo, esta misma vacuna ocasiona efectos adversos, se desecha. Entonces existe un protocolos sumamente estrictos para llevar a cabo y poder ofrecer la vacuna más eficaz, que menos efectos adversos tenga, y de esta forma protegernos. Ok. ¿Y cuál es su perspectiva, doctor, sobre las personas que optan por no vacunarse y qué mensaje se les podría brindar? Realmente están desprotegidos ante un microorganismo que puede llegar a ser mortal o grave, y realmente es una tontería no vacunarse si la vacuna está disponible. Todas las personas deben de vacunarse, hacer conciencia de la importancia de la vacunación, cómo prevenir que tú te enfermes y que contagies a tus seres queridos, que en este caso con los que convives día a día. Pueden ser amigos, familiares, abuelitos, hermanos, etcétera, etcétera. Ok. ¿Y existen avances recientes o próximos sobre las vacunas de COVID-19 que sean prometedores después de las marcas que ya conocimos? Sí, inclusive en Estados Unidos existe una combinación bivalente que solo está en Estados Unidos y quizá en Inglaterra. Conforme pasa el tiempo, hay que observar qué tantos nuevos casos se puedan presentar de COVID, y bajo esa plataforma seguramente algunos investigadores ya están viendo las probabilidades de qué mutaciones pueden llegar a ser importantes, es decir, que ocasionen nuevamente una amenaza para una nueva epidemia, y sobre ese contexto empiezan a trabajar, pero seguramente ya están trabajando sobre eso. Claro, y por último, ¿qué lecciones pueden aprender tanto los profesionales de la salud como el público en general de esta pandemia y de la importancia del proceso de vacunación? Buena pregunta, José Luis. Yo creo que la comunicación y hacer caso a las autoridades competentes, en este caso en materia de salud, es la base más importante. Esas recomendaciones permiten que el virus no se propague, permite que la epidemia se estanque, porque no se puede detener, y se haga lo más lento posible para que los sistemas de salud no se colapsen. Y te digo esto porque quizá el hospital más grande de México, América Latina, tiene 1,000 camas disponibles, y existen pocos hospitales que tienen más de 100 camas disponibles. Entonces,
Si se enferma una cantidad importante de seres humanos, no hay espacios para que puedan atenderse de manera efectiva, es decir, no hay espacios en una terapia intensiva, en un servicio de urgencias, y esto ocasiona que si este virus, que relativamente no hubiera sido tan mortal en determinada época del año donde hubieran camas accesibles, si no hay camas accesibles, no tienes atención médica, se agotan todos los insumos, no están disponibles en las epidemias, y algo que podría ser tratable no es tratable y eso puede ocasionar la muerte. Entonces, la información es importante. Si te dicen que te tienes que lavar las manos, te lavas las manos. Si usas cubrebocas, usas cubrebocas. Si no hay reuniones más de 3 personas, adelante. Si debe existir la habitación ventilada, lo haces. Entonces, esas maniobras de prevención son importantes para propagar este tipo de epidemias como el COVID. Y recordemos la historia, la primera pandemia que se tiene registrada fue en la Primera Guerra Mundial, que se llamó la influenza española. Después desapareció, mató más de 50 millones de personas, aparece en Estados Unidos y el punto más álgido fue en Europa, principalmente España, que le dio mucha difusión. Y de ahí han habido brotes epidémicos y el otro gran brote fue la influenza que apareció en Perote, Veracruz en el 2018-19, que también fue por influenza H1N1. De ahí hubieron algunos brotecillos como el SARS-CoV-2 en el 2002, luego el MERS, que es otro virus, pero en Arabia Saudita, en los países árabes, y este que brincó en el 2019, que fue terrible. Entonces, siempre va a haber el riesgo de que exista otra epidemia y seguramente ustedes como están jóvenes lo van a volver a vivir, pero estas epidemias hay que recordarlas, aprender las cosas buenas y sobre eso hay que trabajar. Ok, pues muchas gracias, doctor Héctor Acuña. Le agradezco mucho su tiempo y conocimiento y gracias por brindarnos esta información tan importante. Te mando un abrazo, José Luis, y gracias por la invitación. Muchas Saludos. gracias. Saludos.